Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, queridos amigos de la Sociedad Ecuatoriana de Tradición y Acción. Les saluda José Ignacio Gómez, miembro de este grupo de jóvenes católicos que luchamos en defensa de la vida, en contra del aborto, en contra de leyes inicuas que quieren ser implantados en el Ecuador católico, consagrados a la Santísima Virgen del Buen Suceso. Hoy especialmente estamos haciendo este video por conmemorarse 147 años de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Queríamos conversar especialmente de este hecho, recordando lo que vive nuestro país, recordando lo que vive la nación ecuatoriana a partir de este virus que está atacando la fe, está atacando la sociedad, especialmente ver la relación que tiene el Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora del Buen Suceso, con esta devoción, y también cuáles son los remedios que ellos nos dan para este mal que está atacando a nuestro país. En primer lugar, para comenzar, podríamos conversar sobre la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso y la relación con el Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra Señora del Buen Suceso es una advocación ecuatoriana que nace a partir de apariciones de la Santísima Virgen 400 años atrás. Nuestra Señora del Buen Suceso se apareció en la ciudad de Quito y quiso dar revelaciones especialmente para nuestra época. Ella decía: yo quiero ser conocida especialmente por mis hijos del siglo XX, siglo XXI. Entonces, Nuestra Señora del Buen Suceso narra toda la historia de nuestro país en sus revelaciones, narra toda la historia de nuestra nación, que aún está en formación en aquellos momentos. Ella se apareció cuando nosotros éramos colonia española. Y uno de los hechos importantes en el cual nos queremos centrar es que Nuestra Señora habla sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es más, ella dice que el Ecuador iba a ser la primera nación en ser consagrada al Sagrado Corazón de su Hijo Santísimo. Una cosa muy bonita que Nuestra Señora del Buen Suceso, cuando se apareció con el niño Jesús en su brazo izquierdo. Ella decía que el simbolismo de tener al niño Jesús en el brazo izquierdo es que ella era poderosa para aplacar la justicia divina. Una cosa muy bonita. Ahora, en estas apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso, a la Madre Mariana Jesús Torres, quien fue a la religiosa que se le apareció, ella quiso también demostrar su predilección por medio del niño Jesús. Y una cosa muy bonita que tiene que ver mucho con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús del Ecuador. ¿Por qué? Porque antes de que se consagrase por medio del presidente mártir, don Gabriel García Moreno, que ya vamos a ver más adelante, el mismo niño Jesús ya consagraría estas tierras él mismo al Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí viene una aparición muy interesante, muy bonita, a partir de estas revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso. Recordemos, en primer lugar, Nuestra Señora, para mantenerse con los ecuatorianos, ella quiso mandar a construir una imagen, tal cual como ella era en el cielo. Esta imagen fue construida, el rostro fue terminado por los 3 arcángeles, incluso tiene la misma altura que la Santísima Virgen, como es en el cielo. Podemos hablar en otro video sobre esto. Pero bueno, esta imagen, delante de esta imagen, la Madre Mariana Jesús Torres rezaba muy especialmente. Y esto sucedió, esta revelación sucedió el 24 de marzo de 1612, mientras la Madre Mariana rezaba a los pies de la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso. La imagen comúnmente cobraba vida. Se decía que Nuestra Señora quiso morar en esa imagen. Y cuando le hablaba a la Madre Mariana Jesús Torres, cobraba vida la imagen y hablaba con ella. Entonces, esto sucedió, como habíamos dicho, el 24 de marzo de 1612. Ella rezando a los pies de la imagen, la Madre Mariana Jesús Torres, la imagen comenzó a hablar con ella y comenzó a proferir las siguientes palabras: levanta ahora la vista y mira hacia el monte Pichincha. El vino infante que traigo en mis brazos lo entrego para que sea crucificado y así él otorgue siempre buenos sucesos a esta república, que será muy dichosa el día en que toda su extensión me conozcan y me honren bajo la advocación de María del Buen Suceso. Será esta devoción arca de salvación para todas las almas. Aquí vemos una promesa muy grande de Nuestra Señora. El día en que toda la extensión de nuestro país se la conozca bajo esta advocación, ella será arca de salvación para todas las almas. Pero esto no queda aquí. En ese mismo instante se aparecieron los 3 arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, y llevaron el niño Jesús, que la Santísima Virgen tenía en el brazo izquierdo, hacia el monte Pichincha. Lo conducieron reverentemente hacia las faldas del monte Pichincha. El niño Jesús en ese transcurso iba tomando la edad de entre un joven
de entre 13 y 15 años. En ese mismo instante, él se postró en tierra para rezar a Dios Padre, y en la cima del monte vio una cruz de madera. El monte, recordemos, aquí es como una figura del monte Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Bueno, y el niño Jesús vio en la cima del monte la cruz. Y él comenzó a rezar viendo la cruz y dijo a Dios Padre lo siguiente, unas palabras muy bonitas y que representan la consagración espiritual del mismo niño Jesús al Sagrado Corazón de Jesús del Ecuador. Dice: Padre mío y Dios eterno, considerad benigno esta pequeña porción de tierra, el Ecuador, que hoy me dais para que reine en ella como Señor absoluto, mi amoroso y tierno corazón, y el de mi Madre Santísima, criatura tan pura y tan bella cual no hay otra. En ese mismo instante, el mismo Dios, el mismo niño Jesús, consagraba estas tierras al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, que tiene una relevancia muy grande también. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, en ese instante, él subió y se crucificó en la cruz, y entre los inmensos dolores que él sufría, comenzaron a salir lágrimas de sus encarnadas mejillas. Y él comenzó a llorar, y esas lágrimas fueron esparcidas por los 3 arcángeles, por toda la nación aún en formación. Una cosa muy bonita para saber también la gracia que tenemos nosotros los ecuatorianos, que el mismo niño Jesús, el mismo Dios, haya enjugado con esas lágrimas todo el Ecuador. Entonces, pero eso no queda ahí. A los pies, arriba en la cruz, crucificándose, sufriendo los mismos dolores que sufría en la pasión, sobre todo para ganar esas gracias especialísimas para nuestras tierras. Así como en la cruz él ganó gracias para redimir a todo el género humano, así él mismo, en la cima del monte Pichincha, quiso derramar y ganar abundantes gracias del cielo para nuestra nación, para el Ecuador. Entonces, y él dice lo siguiente, que es una cosa que nos debe tocar mucho a todos los ecuatorianos. Él dice: no puedo hacer más por ti para demostrarte mi amor. Almas ingratas, no me paguéis con desprecios, sacrilegios y blasfemias tanto amor y delicadezas de mi corazón. Por lo menos vosotros, mis devotos, sed mi consuelo y mis soledades eucarísticas. Velad en mi compañía. Alejad de vosotros el sueño de la indiferencia con relación a Dios que tantos os ama. En medio de las amarguras y funestos tiempos que sobrevendrán a esta patria, vuestra secreta, silenciosa y humilde oración la salvarán de la destrucción a donde la salvarán de la destrucción a donde la conducen sus hijos ingratos, pues estos, humillando y despreciando a los buenos, exaltarán y alabarán a los malos advenedísimos satélites de Satanás. Palabras muy fuertes que nos dice el divino niño Jesús del Pichincha, pero que nos deben tocar especialmente en estos momentos que estamos viviendo. De una u otra manera, la Iglesia siempre ha considerado las pestes, el hambre, la guerra como un castigo divino. Ahora, Nuestra Señora del Buen Suceso nos habla de eso en las revelaciones. Ella habla de una gran decadencia que iba a venir en el siglo XX y siglo XXI, y que las personas se iban a apartar de Dios. Y esto no solo nos los anuncia Nuestra Señora del Buen Suceso, nos los anuncia Nuestra Señora en Fátima, Nuestra Señora en La Salén, Nuestra Señora en Lourdes. Ella lleva haciendo apelos a la humanidad constantemente. En Akita, por ejemplo, ella habla que el ángel de la justicia de Dios estaba presto con la espada de fuego en castigar al mundo, si la humanidad no se arrepintiese y hiciese penitencia y oración. Ahora Nuestra Señora del Buen Suceso nos habla de eso, y ahora nos habla el mismo divino niño Jesús de la cruz del Pichincha, que nos hace ese apelo a todos los ecuatorianos. Ahora, uno puede decir, si lo que está sucediendo es o no un castigo divino, solo queda en Dios, ¿no? Solo queda en Él discernir si esto nos hará bien para nosotros o no. Pero recordemos, Dios siempre de cosas que parecen malas, saca cosas grandes y grandes enseñanzas para la humanidad. Pues bien, entonces vimos la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora podemos ver también, Nuestra Señora habla también de esa consagración ya en lo físico, que se iba a dar por medio de un presidente, ella decía, de veras cristiano, que consagraría de estas tierras al Sagrado Corazón de Jesús. Ella también lo habla en sus revelaciones y lo comenta de la siguiente manera: en el siglo XIX habrá un presidente de veras cristiano, varón de carácter, a quien nuestro Señor le dará la palma del martirio en la misma plaza donde está mi convento,
Él consagrará la república al divino corazón de mi Hijo Santísimo, y esta consagración sustentará la religión católica en los años posteriores, los cuales serán aciagos para la Iglesia. Una gracia muy grande que podemos ver de esta consagración. Ahora, viéndolo desde el punto histórico, fue el presidente, don Gabriel García Moreno, que consagró el Sagrado Corazón de Jesús, muriendo por odio a la fe, siendo vilmente asesinado el 6 de agosto de 1875, profiriendo sus últimas palabras que fueron: yo podré morir, pero Dios no muere. Para recordar, él era el único presidente declarado abiertamente católico en su época. Por los errores que se difundieron en aquel tiempo por la Revolución Francesa, no había ningún presidente que se dijera abiertamente católico, y él sí lo era. Y por ese odio a la fe, que a partir de esta nefasta revolución que se expandió por el mundo, fue que fue asesinado García Moreno. Nuestra Señora se refiere, varón de carácter, ¿no?, de veras cristiano. Entonces, él consagró estas tierras al Sagrado Corazón de Jesús, pero una de las cosas más importantes que dice es que será la salvaguarda de la fe para los siglos venideros, es decir, para nuestra época. Será el sustento de la fe de aquella consagración. Ahora, para ver, el Ecuador no fue el primer país al que se le pidió ser consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Para comprender la gracia, porque uno puede decir, bueno, somos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús. Está bien, somos los primeros, pero podemos de una u otra manera menospreciar esas gracias que Dios nos dio con esa consagración. Al primer país que se le pidió ser consagrado al Sagrado Corazón de Jesús fue a Francia, la hija primogénita de la Iglesia, la primera nación en convertirse al catolicismo, al cristianismo, la primera nación en todo Occidente. Entonces, por eso la Iglesia puso a Francia como la hija primogénita de ella. Y a la primera nación que se le pidió consagrarse fue a ella. A la persona que se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús fue Santa Margarita María de Alacoque. A ella se le pidió expresamente que le dijera al rey en aquel tiempo, que era Luis XIV, el rey de Francia en aquellos momentos, que consagrara a Francia al Sagrado Corazón de Jesús, porque era tal la decadencia que se estaba dando, que de un momento a otro podía venir un hecho que se dio después, que fue la Revolución Francesa, que iba a acabar con la religión, iba a atacar la Iglesia, iba a acabar con toda la monarquía. El Sagrado Corazón de Jesús, viendo esa decadencia, él quiso enfervorizar nuevamente al pueblo francés, enfervorizar nuevamente a los reyes católicos, y que la religión verdadera se esparza a partir de Francia, se recobre todo ese vigor, toda esa fe a partir de Francia en toda Europa y en toda América Latina. Lastimosamente, el rey Luis XIV no aceptó ese llamado del Sagrado Corazón de Jesús, y 100 años después vino lo que ya hablamos, la Revolución Francesa, que atacó principalmente a la Iglesia, a la fe, a los reyes católicos, y a partir de Francia se esparció por toda Europa y de ahí por todo el mundo. Entonces, lo que quería el Sagrado Corazón de Jesús era la regeneración moral, la regeneración en la fe, no solo a partir de Francia, no solo Europa, sino de todo el mundo. Ahora esa gracia que rechazó Francia y el rey en aquel tiempo, cayó quizás en uno de los países más pequeños de Latinoamérica, que es nuestro país, el Ecuador, y él ganó esa gracia. Ahora, era la misma gracia que quería el Sagrado Corazón de Jesús dar a Francia, la regeneración de todo el mundo. Ahora esa gracia cayó en nosotros los ecuatorianos, quizás inmerecidamente, quizás sin saber realmente lo que era esa gracia, pero ahora la tenemos. Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús quiso constituirnos sus primogénitos, los primogénitos del Sagrado Corazón de Jesús. Y no solo queda ahí, también tenemos las revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso. Y las gracias que ha ganado Nuestra Señora del Buen Suceso para el Ecuador no son pocas. Tenemos un milagro inmenso que Nuestra Señora hizo en 1941, propiamente, uno de los milagros más grandes que hubo en aquella época, y fue que, recordemos, en el 41, Ecuador y Perú estaban en ciertas riñas, ¿no?, en ciertas peleas, y se podía dar una guerra. Entonces, y la guerra era casi inminente, por lo cual, no teniendo a quién más acudir y no teniendo los medios humanos para dar una solución a aquello, se recurrió a la intercesión de Dios, a la intercesión del cielo, y se hizo un triduo, es decir, 3 misas seguidas en las diferentes iglesias del país, en las diferentes iglesias de Quito también, donde hay una advocación mariana para pedir a nuestra Madre del Cielo que nos salve. Tocó justamente la iglesia de la Inmaculada Concepción, donde Nuestra Señora del Buen Suceso quiso morar, donde está la imagen de ella, y fue expuesta al público para pedirle a ella que interceda por el Ecuador. Entonces, al tercer día del triduo, a tempranas horas de la mañana,
Nuestra Señora atiende esos pedidos y la imagen cobra vida y se comienza a iluminar de colores celestiales y comienza a mirar a las personas, a sus hijos ecuatorianos que estaban pidiendo a los pies de ella, que estaban rezando a los pies de ella pidiendo la paz. Acepta esas oraciones con esa mirada maternal y comienza a elevar sus ojos hacia el cielo y comienza a pedir a Dios Padre para que interceda por el Ecuador. Fue un milagro que fue visto por más de 30.000 personas, salieron los principales periódicos de la época y lo más sorprendente es que luego de aquel milagro que duró todo aquel bendito día, a la mañana siguiente ya estaban saliendo en los periódicos que la guerra entre el Ecuador y el Perú no se iba a dar. Nuestra Señora Buen Suceso salvó en ese momento el Ecuador. Entonces, asimismo, como ella lo salvó en ese momento, lo puede volver a salvar ahora. Y la mejor medicina que nosotros podemos tener, el mejor remedio que podemos tener para toda esta pandemia, para todo este virus, Nuestra Señora ya nos los dio en sus revelaciones. Primero, la penitencia y la oración, que ella habla mucho, pero también una devoción cada vez más creciente a ella y al Sagrado Corazón de Jesús. Es que siendo los primogénitos del Sagrado Corazón de Jesús, hijos de Nuestra Señora del Buen Suceso, ellos no pueden permanecer ajenos a lo que está viviendo nuestro país, no puede permanecer ajeno a todo esto que está afligiendo a los ecuatorianos, está afligiendo al pueblo ecuatoriano, está afligiendo principalmente la fe, sin poder acercarnos a Nuestra Señora sacramentalmente, sin poder recibir los sacramentos. Dios sabe eso, la Santísima Virgen sabe eso, y ellos quieren interceder por el Ecuador. El Sagrado Corazón de Jesús, hoy conmemorando 647 años desde la consagración al Ecuador, quiere interceder por nosotros. Todo está en que nosotros nos acerquemos a ellos con corazón contrito y humillado y pidamos perdón por los pecados cometidos, por habernos alejados de Dios y sobre todo pedir clemencia por medio de aquella que es aplacadora de la justicia divina, como ella lo dijo, ¿no? Aquella que tiene a nuestro Señor Jesucristo en su brazo izquierdo, aquella que maneja, aquella que es Madre de Dios, y siendo nuestro Señor Jesucristo verdadero Hijo de la Santísima Virgen, no puede dejar de escuchar las oraciones de aquella Madre. Pues bien, ahí tenemos la solución para lo que está sucediendo en nuestro país. Acercarnos a Nuestra Señora, acercarnos al Sagrado Corazón de Jesús, pedirles a ellos que salven al Ecuador, que no se olviden de sus hijos ecuatorianos y que vuelvan a dar esas gracias especialísimas para toda nuestra nación. Nuestra Señora del Buen Suceso, salvad al Ecuador católico. Sagrado Corazón de Jesús, apartar el coronavirus del Ecuador.